si nos vamos a mover en un nivel de prácticas que son, para empezar, es una locura que de pronto, porque tú hayas encendido una vela y te hayas equivocado en unas palabras, vayas a invocar aquí un demonio que te vaya a atormentar del resto de tu vida. Así que vamos a usar un poco el sentido común. O sea, vais a empezar, vais a meter la pata, os vais a equivocar. Es que eso es ley de vida, porque cualquier habilidad o cualquier disciplina que se trabaja, la única forma de desarrollarla es practicar, equivocarse, meter la pata, aprender y para la próxima pues no meterás la pata. Entonces, esto es lo mismo. Hay que quitarse el miedo a practicar. Una dosis sana de miedo es positiva. Eso también os lo digo, porque nos hace estar seguros, porque si no, pues es capaz va cualquiera con, pues voy a usar esta planta que es súper venenosa, el estramonio, porque no tengo miedo y porque no pasa nada, y no, y te puedes envenenar literalmente, te puedes morir. Entonces, una dosis sana de miedo es sentido común y es bueno, pero dentro de que me voy a mover en unas prácticas, que voy a ir creciendo poco a poco la dificultad en estas, si siempre nos mantenemos como en subir un poquito, un escaloncito, en vez de intentar hacer una cosa súper loca de primeras, la cagada que podamos hacer va a ser pequeña, no va a tener unas consecuencias absolutamente catastróficas. Hay que darse la oportunidad de equivocarse. Y refiriéndonos más a los errores que veo en temas de cuando nos iniciamos en el trabajo mágico con plantas, no es un error que vea frecuentemente, pero sí que es algo que creo que hay que considerar mucho siempre, es siempre tener en cuenta la toxicidad de las plantas. Es súper importante porque las cosas naturales, no por ser naturales, son buenas y son inocuas y solo tienen resultados bonitos. ¿No? Precisamente las plantas no son inocuas, por eso trabajamos con ellas y muchísimas plantas realmente, o sea, muchísima medicina alopática del día de hoy se ha basado en compuestos que están en plantas, como por ejemplo, pues tenemos medicamentos para el corazón que se hacían con digital, con dedalera. Claro, si tú trabajas con la dedalera sin saber lo que estás haciendo, te puede petar la patata. Toxicidad siempre hay que tener muy en cuenta. Condiciones, el estar embarazada, lactando, todo esto, la medicación que tomas puede interferir con ciertas plantas. Esto, lo mínimo, ¿no? La seguridad. Pero después, algo que veo mucho también es que a veces el entusiasmo por empezar nos hace querer abarcar más de lo que podemos. Por ejemplo, veo mucho el error de, ay, es momento de recolectar, qué bien, ¿no? Cuántas plantitas hay en el campo y ahora, ay, veo esta y veo que pues esta otra y ay, como las conozco, pues voy a recolectar y las voy a utilizar y luego recolectas un montón de plantas o cantidades demasiado grandes que luego llegas a tu casa y no utilizas. Y esas plantas las has recolectado de una manera totalmente innecesaria, no las estás utilizando, se te van a poner malas al final porque no les habrás dado uso y al final es un acto muy de inconsciencia realmente y de falta de realismo. Entonces yo recomiendo siempre evitar este error recolectando poquitas plantas, empezando por poquitas plantas y poquitas plantas pueden ser empezando con una planta, con 2 plantas, con 3 plantas. Y de ahí, cuando las incorporemos, que realmente incorporemos esas plantas a nuestro trabajo, entonces ir añadiendo plantas nuevas. Y cuando recolectamos, siempre hacerlo con la idea de qué vamos a hacer ya con esa planta, porque así sabemos lo que vamos a hacer con ella y lo hacemos. Si la recolectamos solo porque, bueno, pues entonces esa planta es muy probable que se quede en el armario y pase un montón de tiempo y se ponga mala. Voy a ponerte también otra pregunta del público, hay varias, pero vamos a entrar en el entorno, aunque ya lo has tocado, de lo que tiene que ver las plantas con ciertas conexiones o con ciertos, de alguna manera, con ciertas energías, frecuencias, vibración. Azucena López dice, ¿qué planta es adecuada para ayudar a la conexión en lo espiritual y canalizar? Antes dijiste que la Artemisa era una buena candidata. ¿Coincides en que es esa, te quedas con esa o hay otras que te ayudan a conectar en lo espiritual y a canalizar incluso con mensajes? Realmente, dentro del margen de la seguridad, es la planta que recomiendo. La Artemisa es la planta que recomiendo como para este tipo de trabajos que sea segura. El ajenjo, que es su hermana Artemisia absinthium, también tiene muy buenos resultados en este aspecto. Ambas combinan muy bien porque la Artemisa de alguna forma tiene un espíritu como más femenino, más asociado a esta diosa Artemisia
Y el ajenjo, de alguna manera, yo lo veo como su hermano gemelo, como ese Apolo, ¿no?, en la mitología, y creo que se combina muy bien porque el ajenjo tiene una energía como más proyectiva, un poquito como más solar también, pero hiperconectado también a, realmente al mundo de los espíritus. De hecho, con él es con el que se hacía la bebida de la absenta, que todos dicen, ¿no?, que te hacía ver el hada verde. Bueno, ambas son levemente psicoactivas, pero levemente quiero decir, no va a ser como tomar una planta psicoactiva, ni vas a delirar ni nada. Simplemente, bueno, psicoactivo quiere decir que tiene cierto efecto sobre la psique. Por lo tanto, contribuyen a alterar el estado de conciencia, que es lo que se requiere precisamente para este tipo de trabajos de canalización y de conexión espiritual. Entonces, estas plantas funcionan muy bien juntas.